Sí, sí. Bueno, vamos a pasar a lo que es el manejo de la herida. Sí, acá vamos a ver el uso y la implementación del time, como así también los dispositivos que usamos frecuentemente o los que tenemos mayormente al alcance, ¿sí? Bueno, para comenzar, bueno, los profesionales de salud debemos tener conocimientos actualizados sobre el manejo de las heridas, ¿sí? Incluyendo las técnicas de limpieza, las técnicas de desbridamiento, la aplicación de los dispositivos. Y es fundamental, ¿sí? Promover la cicatrización adecuada de la herida para prevenir complicaciones futuras. Es importante también la educación al paciente, muy importante, y también a sus familiares. Lo que logramos con la educación al paciente es que tenga buena adherencia al tratamiento, ¿sí? Y que tenga el acompañamiento también de la familia. En definitiva, bueno, dejé un texto acá que dice que comprender qué es una herida y saber cómo abordar su tratamiento de manera adecuada son aspectos esenciales en la práctica de los profesionales de salud, ya que permiten brindarle una atención integral y de calidad a los pacientes. Bueno, vamos a pasar a lo que es el TIME, ¿sí? El TIME es una herramienta de apoyo a la decisión clínica. El concepto de TIME comenzó en el 2003 con un grupo de expertos en la gestión de heridas que buscaban una estrategia racional y sistemática para el abordaje o para la preparación del lecho de la herida. Eh, el concepto TIME define 4 componentes a tratar en la preparación del lecho de la herida, que serían las siglas de la palabra TIME. El primero es el control del tejido no viable, el control de la inflamación y de la infección, el control del exudado y la estimulación de los bordes epiteliales. Acá vamos a pasar a la implementación y el uso del time, ¿sí? El uso del time se va a dividir en 5 pasos. El primer paso va a ser evaluar, que vamos a evaluar al paciente, su bienestar y su herida. Vamos a establecer el diagnóstico y las condiciones generales de inicio. Vamos a incluir las comorbilidades que pueden afectar a la curación. Hay que anotar, siempre es importante el registro de enfermería, el tipo de lesión, la posición, la profundidad, el tamaño, ¿sí? Las condiciones del lecho de la herida. La piel perilesional también es importante, los signos de infección, el dolor, el nivel del dolor del paciente, los problemas sistémicos relevantes, la historia clínica del paciente, todos sus antecedentes y la adherencia al tratamiento, como ya dijimos, tanto del paciente como el acompañamiento de la familia. El segundo paso para la implementación del TIME va a ser contar. ¿Contar con qué? Con un equipo multidisciplinario y cuidadores no profesionales para promover el enfoque holístico. Acá vamos a consultar con otros profesionales, como ya se dijo en las presentaciones anteriores, como por ejemplo el vascular, diabetólogo, podólogo, la enfermera especialista en heridas, ¿sí? Promover un equipo o contar con un equipo interdisciplinario para el abordaje del paciente. El tercer paso va a ser controlar o tratar de controlar las causas subyacentes y las barreras que tenemos ante la curación de la herida. Hay que estructurar un plan para controlar las infecciones, ¿sí? Para controlar lo que es la diabetes, por eso es importante al ingreso del paciente, cuando tenemos un paciente diabético, el control de glucemia. Ahí se va a ir relacionando el segundo y tercer paso, que va a ser contar con el equipo, con el diabetólogo para lograr la estabilidad de la glucemia. Em, los problemas nutricionales, el edema, la movilidad, los problemas vasculares, ¿sí? El dolor, el estrés, todo esto son barreras ante la curación de las heridas, ¿sí? Debemos tratar de controlarlas o de tratarlas. Luego el cuarto paso va a ser decidir, ¿sí? Vamos a decidir el tratamiento adecuado para esta herida. Acá vamos a pasar a
a nombrar cada letra de la palabra time, ¿sí? Bueno, en la T del time. Em, Acá tenemos el tejido no viable, ¿sí? Para ayudar a optimizar la eficacia del tratamiento, el tejido no viable se debe retirar, ¿sí? Se debe retirar para permitir que la herida cicatrice. Tenemos principalmente el desbridamiento para retirar estos tejidos no viables y tenemos tres opciones de desbridamiento que, bueno, nosotros vamos a evaluar cuál es el indicado ante la herida, ¿sí? Tenemos el autolítico, que acá se usa apósitos que optimizan un ambiente húmedo de la herida, ¿sí? Es un desbridamiento un poco lento, ¿sí? Puede tener riesgos de infección al ser lento, pero bueno, también es bastante efectivo. Después tenemos el cortante, que es el cortar el tejido no viable con tijeras o bisturí. Esto es más rápido, ¿sí? Lo único que hay que tener en cuenta es tener la habilidad, ¿no? Y el conocimiento adecuado para realizarlo. Y después tenemos el quirúrgico, que el quirúrgico es el que se realiza en quirófano, por lo general realizado por un, un cirujano, por lo general. Que bueno, esto es más rápido, el lecho de la herida queda bastante limpio, ¿sí? Por lo general la herida tiende a quedar más grande por el retiro total del tejido no viable. Entonces, ¿qué vamos a hacer en la Table Time? Vamos a evaluar la herida para identificar el tratamiento y la intervención adecuada. Por ejemplo, tengo una imagen acá. Este es de un paciente que estamos tratando actualmente. Esta es la foto de ingreso del paciente, como verán, venía con bastante humedad, bastante tejido eh, no viable, ¿sí? Tenemos que evaluar para saber de qué manera abordarlo. Bueno, acá vamos con la I del time, ¿sí? La I del time habla de la infección o la inflamación. Debemos identificar los signos de infección o de inflamación y tratar de tratarlas, ¿sí? Ese es informar correctamente el uso de antibióticos, que el paciente esté cumpliendo con el tratamiento que se le indicó, si ya estuvo hablando con un médico clínico, o sea que ya tuvo un abordaje multidisciplinario. Recordarle que debe cumplir el tratamiento como corresponde para poder bajarle la infección y la inflamación. Después vamos a pensar, actuar y disrumpir, ¿sí? Tenemos que lograr buscar el objetivo, que el objetivo es tener una herida sin inflamación y sin infección. Para orientarnos sobre cómo o cuándo actuar ante una infección, primero debemos pensar, ¿sí? Pensar qué tipo de contaminación tenemos. Identificar y pensar cuáles serían los focos de contaminación, ¿sí? Y después también la colonización, o sea, pensar que tenemos una proliferación limitada de bacterias. Luego debemos actuar. Actuar dependiendo si la infección es localizada, que la localizada está en presencia en el tejido más profundo de la herida, suele estar encapsulado. Después tenemos la extendida, que la infección está presente en el tejido circundante, con signos y síntomas más allá del borde de la herida. Por ejemplo, en esta imagen, a ver acá. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver una infección extendida. No sé si se ve bien la calidad de imagen, pero en el momento que ingresó esta paciente es una quemadura que después de varios días de haberse quemado, ya venía con signos de infección, inflamación, enrojecimiento, una celulitis. Eh, Eso sería una infección presente en el tejido circundante, ¿sí?
Y después tenemos la sistémica, que son los organismos, los microorganismos que se propagan a través de los sistemas, ¿sí? Que puede ser vasculares o linfáticos. Bueno, una vez que eh, localizamos, ¿sí? la infección, debemos disruptar, que sería romper, ¿sí? Y acá sale el concepto de biofilm. El biofilm se refiere a microorganismos que están incrustados en una barrera densa, viscosa de azúcares y proteínas, ¿sí? Que los protegen de la acción natural del sistema inmunitario del paciente. El biofilm está presente en el 78% de las heridas y esto causa inflamación constante, retraso en la cicatrización y fallos en el tratamiento, ¿sí? Entonces debemos romper este biofilm para poder proceder al cierre de esta herida. Vamos a pasar a la M del time que habla sobre el equilibrio de la humedad, ¿sí? O el manejo de la humedad. Un equilibrio óptimo de la humedad es esencial para la progresión de la herida, ¿sí? Debemos evaluar constantemente el exudado, la piel circundante de la herida, ¿sí? Al evaluar la herida debemos ver el nivel de humedad, si es moderado o leve. Si la herida está demasiado húmeda y tiene demasiado exudado, la absorción mediante dispositivos y el drenaje son esenciales para tener un cierre exitoso. Em, el equilibrio de la humedad va a favorecer, ¿no? La evolución de la herida, ¿sí? Entonces, en cada curación debemos evaluar el tejido circundante, debemos evaluar el nivel de humedad que tenemos, ¿sí? Y controlarlo. Lo esencial o lo importante es controlar la humedad. Por ejemplo, en esta imagen que tenemos acá es una quemadura también. Ingresó a mi lugar de trabajo, habían hecho un tratamiento con film y estaba rodeando todo el dedo, entonces se maceró los bordes, estaban macerados. Al ocurrir esto, el tejido se empieza a desvitalizar, ¿sí? Empieza a caerse y extendemos más la herida. Entonces lo que debemos hacer es controlar ese sudado, tratar de secar estos bordes para que podamos tener una progresión de la herida más rápida. Y el paso siguiente es evaluar la efectividad del tratamiento, evaluar constantemente entre cura y cura para manejar el nivel. Si está muy seco, volvemos a la curación húmeda y si está muy macerado, volvemos a secar. En la E del time, sí, tenemos la epitelización o el borde de la herida que no avanza. Tenemos que tratar de facilitar el avance del borde de la herida, ¿sí? Debemos, como al principio, cuando abordamos la herida en primera instancia, que registramos, ¿sí? La extensión, la profundidad. Debemos volver a evaluar en esta instancia si tuvimos evolución o no. Como dice acá, una vez que se ha abordado la vialidad del tejido, la infección y la humedad, una vez que estos pasos anteriores se controlaron, em, debemos ver que la herida esté en progreso, debemos ver que se esté logrando la cicatrización para tener el éxito del tratamiento. Debemos evaluar la herida para identificar el tratamiento o la intervención adecuada, ¿sí? Si vemos que la herida no ha avanzado, no progresa o está estancado, debemos volver nuevamente, que este ya sería el quinto paso del time. Pasamos acá. Debemos reevaluar el tratamiento que realizamos, ¿sí? El tratamiento y los resultados obtenidos de forma periódica. Debemos registrar el progreso respecto a los tiempos programados, si la herida progresó o no progresó, ¿sí? En caso de que la herida no progresa, debemos comenzar de nuevo por el paso 1 del time, que es evaluar al paciente nuevamente, para modificar el tratamiento donde consideremos apropiado.
Bueno, ¿tenemos alguna duda sobre el uso del time hasta ahora? Bueno, vamos a continuar. A ver acá. Bueno, vamos a pasar a lo que es el lavado de heridas, ¿sí? El lavado de las heridas sin signos de infección, como ya nos comentó Luciana en la anterior, ¿sí? Debemos lavarlos con solución fisiológica, ¿sí? Enjuagar, secar, es la forma en realizar el lavado de las heridas que no vemos signos de infección. En caso de evaluar la herida y ver signos de infección como el enrojecimiento, el olor, el aspecto del lecho de la herida, sí, lo que estamos usando actualmente, acá les voy a hablar de lo que estamos usando, de lo que tenemos al alcance en la provincia de Neuquén, para el abordaje de las heridas. Lo que se está utilizando ahora es la solución Prontosan, ¿sí? Em, Esta solución tiene una composición específica, ¿sí? Y sus propiedades son recomendables para una amplia gama de heridas, ¿sí? La composición que tenemos es un un bacteriano antibacteriano, perdón, de amplio espectro. Y esto lo hace ideal para el lavado y descontaminación e hidratación de las heridas. ¿En qué tipo de heridas es recomendable usar el Prontosan? Como ya dije, está recomendado para una amplia gama de heridas, como las heridas agudas, úlceras por dependencia, posoperatorios, rasguños, mordeduras, en las heridas crónicas, en quemaduras también, heridas térmicas y químicas, en las úlceras por radiación, en las fístulas, abscesos, celulitis, en la piel periestomal, ¿sí? Para la limpieza de la piel periestomal, y los puertos de entrada de catéteres y drenajes. ¿Cómo se aplica el Prontosan en las heridas? El Prontosan se utiliza para lavados y también lo usamos para topificar, ¿sí? En heridas que tienen signos de infección bastante grandes. Topificamos con gasas embebidas en Prontosan durante 15-20 minutos, ¿sí? Y el tratamiento, por lo general, lo repetimos 3 veces por semana, cada 48 horas, hasta ver que, a ver acá, hasta ver que ha mejorado los signos de infección de la herida. ¿Es necesario realizar un lavado posterior después de aplicar Prontosan? No es necesario realizar un lavado. Sí debemos tener precauciones en su uso. La precaución más importante es recordar que el Prontosan no debe mezclarse con otros productos como jabones limpiadores de heridas, pomadas, enzimas, ¿sí? Después no es necesario realizar lavados posteriores después de su uso. Bueno, vamos a pasar a los dispositivos más utilizados o los utilizados con frecuencia. Tenemos la colagenasa más cloranfenicol, ¿sí? Que es la más usada. Eh, la colagenasa es un agente desbridante enzimático, ¿sí? El cloranfenicol es un antibiótico bacteriostático de amplio espectro, interfiere en la síntesis proteica de la bacteria. Viene en presentaciones de 5, 10, 15, 30, 50 y 80 gramos. Está indicado en úlceras, quemaduras de segundo y tercer grado, en heridas quirúrgicas, postraumáticas, abrasiones de la piel, en escoriaciones, ¿sí? Por lo general, dependiendo de la herida, usamos capas muy finas de colagenasa. Por general, en las quemaduras, la utilización de la colagenasa es en capas finas, ¿sí? Y siempre debemos secar la herida para que la colagenasa se adhiera.
Después usamos el óxido de zinc, ¿sí? Que tiene propiedades absorbentes. Esto significa que puede ayudar a absorber el exceso de humedad en la piel, reduce la irritación y la maceración, ¿sí? Más adelante, en los casos clínicos que voy a mostrar, van a ver cómo la colocamos, cómo la aplicamos, las pomadas de óxido de zinc, ¿sí? Luego tenemos el alginato de calcio, que el alginato de calcio es un apósito altamente absorbente para heridas con exudado de moderado a abundante. Eh, Se va a moldear a cualquier tamaño y forma en comparación con otros apósitos de alginato y de hidrofibra. Las curaciones con este apósito son por lo general cada 48 horas. Después tenemos la espuma de plata, ¿sí? Una espuma de poliuretano absorbente, suave y flexible, em, que está patentada con un complejo de plata. Puede utilizarse en una amplia variedad de heridas, ¿sí? En heridas con un exudado abundante también, con una cicatrización retardada a causa de las bacterias o cuando existen riesgos de infección. Pueden utilizarse también en combinación con un tratamiento de compresión, ¿sí? Los tratamientos de compresión pueden durar hasta entre 5 y 7 días, ¿sí? Puede dejarse la espuma de plata hasta 5 o 7 días en el paciente sin realizar la curación. Y es un antibiótico bacteriostático de amplio espectro. El apósito, ahora pasamos al apósito hidrocoloide. Bueno, el apósito hidrocoloide está compuesto por partículas de carboximetilcelulosa, de sodio que absorben la humedad, ¿sí? Y se encuentran encapsuladas en una masa cistética, ¿sí? Elástica y pegajosa. Este tiene un agregado de alginato de calcio para incrementar la absorción. Las usamos también para la curación de heridas húmedas, tiene un agente debridante. Lo estamos usando en quemaduras también, o en heridas que tienen abundante tejido desvitalizado, ¿sí? Para después proceder con el debridamiento. El uso del hidrocoloide después facilita el debridamiento de los tejidos que están o muy duros, digamos, muy seco. El darle humedad después favorece el desbridamiento. Bueno, después usamos las cremas, ¿sí? eh, Cicatrizantes, antibacterianos. La sulfadiacina de plata en las quemaduras, como dijo Luciana, nosotros tampoco las usamos. Si las usan en primera instancia, cuando llega a nuestro servicio ya se deja de usar. Procedemos a hacer el desbridamiento y después continuamos con el Iruxol. Ujú. Bueno, acá quiero mostrarles unos casos clínicos. Este es un pie diabético, que fue el primero que les mostré. Este paciente lleva ya en tratamiento aproximadamente 35 días, ¿sí? Está con tratamiento, con curaciones cada 48 horas. Este fue el inicio cuando ingresó. Si bien no tenía olor, sí estaba con inflamación, con bastante exudado, con tejido esfacelado abundante. Se comenzó con el debridamiento combinado, ¿sí? Con cortante y autolítico. Acá quería mostrarles cómo utilizamos el óxido de zinc, ¿sí? Para proteger los bordes porque tenía demasiado exudado esta herida. Esta foto es de aproximadamente a los 20 días. Ahí se ve cómo cerró. O sea, esto nos indicaba que el tratamiento estaba siendo exitoso, ¿sí? Los bordes estaban avanzando, entonces nos daba una buena pauta para seguir. Se está usando la colagenasa más de cloranfenicol, los apósitos de calcio, de alginato de calcio, que como ven solo van en el centro de la herida, ¿sí? No van sobre los bordes sanos o en la piel sana.
Hacemos la hidratación de la piel, como nos comentaba Luciana también en la anterior charla, con cremas ricas en vitamina A, sí, ungüentos, emulsiones. Se hidrata bien el pie, debemos mantener la integridad de la piel perilesional, ¿sí? Para eso también favorece al cierre exitoso de la herida. Y acá en esta tercera imagen, esta fue desde de hace más o menos 3, 4 días atrás, creo que fue del lunes. Se logra ver que tenemos otro tipo de tejido, el lecho de la herida es otro, ¿sí? Está más granulado, más rojo, ya tenemos poca cantidad de facelos, ¿sí? La humedad está controlada y los bordes están avanzando correctamente. Esto nos da la pauta de que el tratamiento que se eligió a la hora de abordar esta herida está siendo exitoso y está siendo viable. Acá es otro caso también que atendimos en mi lugar de trabajo. Es una escara sacra de una abuela de 85 años, más o menos, sí. Estaba con bastante facelo en el fondo, tenía signos de humedad. Lo que se logró con esta paciente, la verdad que fue eso, gracias a la colaboración del paciente, tanto del paciente como de la familia. Acá vemos que es muy importante sí, o la colaboración, es más de un apoyo incondicional y más cuando es de parte de la familia. Esta escara más o menos nos llevó alrededor de 90 días para su cierre aproximadamente. Se hizo un desbridamiento combinado, ¿sí? No llegó a ser quirúrgico el desbridamiento que se le realizó, siempre fue eh, autolítico y cortante, ¿sí? También lo mismo, se le colocó colagenasa más cloramphenicol, el apósito de alginato de calcio. Lo que evitamos acá con el tema del alginato de calcio era no colocarlo a presión, ¿sí? El alginato, para que tenga un buen funcionamiento, no se debe colocar a presión dentro de las cavidades. Si bien como se ve acá, tenía un bolsillo, se colocó el alginato de calcio, pero evitando que quede a presión. También lo mismo, al momento de poner la colagenasa debemos secar bien porque si no, no se adhiere. Y en esta imagen, más o menos, esto fue a los 30 días, más o menos 35 días, ya se había logrado un cierre bastante importante, los bordes estaban avanzando, esto nos daba la pauta de que el tratamiento había sido el indicado, el que se eligió. Lo mismo, la hidratación de la piel con cremas ricas en vitamina A, perdón, para poder tener una buena hidratación y favorecer la buena epitelización de los bordes. Esta fue una de las últimas fotos, no sé si alcanzan a ver acá, es una pequeña lesión que quedó, pero al paciente no se le dio de alta hasta que no tuvimos el cierre por completo, ¿sí? A veces cometemos el error que nos ha pasado, también hay que hablar de lo que nos ha ido mal, usarlo como evidencia de dejar los pacientes que se van con una pequeña ulcerita, ¿no? O una pequeña lesión y ya los damos como que ya están de alta y después vuelven con una lesión o mayor o igual con la que ingresaron, ¿sí? Entonces debemos hacer el seguimiento del paciente hasta el cierre total de la herida. Acá tenemos otro caso clínico. Este es un paciente de 38 años de edad que ingresó con una quemadura a la que no le tomó importancia, asistió a curaciones después de haber pasado más de 8 o 9 días, ¿sí? Acá podemos ver que presenta un tejido totalmente necrótico, ¿sí? Desvitalizado, los bordes estaban enrojecidos con signos de infección. Al momento de retirar este tejido necrótico, ¿sí? Debajo teníamos líquido purulento, así que estaba bastante avanzado.
También observamos que se profundizó la herida, ¿sí? Al no tratarla adecuadamente o en el tiempo correcto. Se contó con un equipo interdisciplinario para el abordaje de la infección, con la indicación de antibióticos y demás. Empezamos con el desbridamiento combinado, lo mismo con autolíticos, ¿sí? Usamos Iruxol, los parches hidrocoloide, acá usamos el parche hidrocoloide que la verdad que fue bastante efectivo. El desbridamiento combinado, como dije, autolítico y cortante, fuimos cortando de a poco, siempre debemos tener en cuenta el dolor del paciente, ¿sí? Podemos decir que necesitamos retirar todo ese tejido, pero debemos tener en cuenta todo el tiempo el dolor del paciente. Lo que evitamos es el sufrimiento de ellos, ¿sí? Entonces, bueno, este paciente tenía un umbral del dolor bastante alto, así que se pudo trabajar correctamente con él, se retiró todo el tejido desvitalizado. Acá ya tenemos una imagen que esto fue más o menos a los 20 días, ¿sí? Que los bordes empezaron a avanzar. Aún se observaba tejido facelado que se fue retirando de a poco. Seguíamos con la protección de los bordes con óxido de zinc porque estaba bastante exudativa. Y este es una de las fotos, una de las imágenes que se le tomó al final del tratamiento, casi unos días antes de finalizar el cierre total. Y ahí vemos cómo evolucionó o evolución positiva de la herida, que fue el tratamiento fue elegido, el tratamiento que se eligió actuó con éxito, ¿sí? Y logramos el cierre total de la herida también. Las indicaciones o las pautas de cuidado que se le dan al paciente cuando se va de alta es seguir hidratando la piel, ¿sí? Hidratarlas con cremas ricas en vitamina A, el cuidado hasta no lograr la pigmentación normal, digamos, de la parte donde queda la cicatriz, no es seguir exponiéndola al fuego, al calor, ¿sí? En caso en el verano usaba bastante protector solar también, para evitar que esa no se vuelva a romper ese tejido que estaba regenerado hace muy poco tiempo. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta para hacer. A ver. Acá me pregunta si Salud está comprando el Prontosan, ¿sí? Sí, es el Polimed. Sí, nosotros en nuestro hospital se gestionó desde nuestro servicio para poder obtener, sí es toda una gestión porque no está dentro del Vademecum provincial, es toda una gestión, pero lo están, se está comprando, a nosotros nos están llevando a nuestro servicio para poder usarlo, ¿sí? La idea es, para que pueda entrar en Vademecum, se debería de hacer un informe del uso, del cómo se usa, el qué es. Salud requiere que lo haga un médico. Entonces, por ahí cuesta, sí, cuesta que lo compren, pero se está gestionando y está en Salud de Neuquén. Acá me preguntan si se puede usar hipogloss en los bordes. Sí, el hipogloss tiene óxido de zinc. Se usa de forma simultánea con la colagenasa y alginato. Sí, estamos usando de forma simultánea, ¿sí? Usamos el alginato y dependiendo de la herida, dependiendo del hecho de la herida, si vemos que la herida está muy exudativa, usamos solamente el alginato para poder lograr un control, ¿sí? Eh, Cuando la herida está muy exudativa, igualmente la colagenasa no se va a adherir, ¿sí? No va a cumplir su función como corresponde. Entonces se usa el alginato para poder controlar la humedad de la herida. Ver acá, en caso de escara sacra, utilización de miel o azúcar, ¿se sigue utilizando? Sí, se sigue utilizando el azúcar.
tiene un poder antibacteriano también el azúcar. Por lo general lo usamos cuando el tejido o el lecho de la herida está roja, granulada, ¿sí? Esto ayuda al cierre, ¿sí? Lo que tenemos que ver es que no tengamos esos signos de infecciones abundantes, que esté enrojecida. Por ahí hay pacientes a los que les genera mucho dolor. Si colocar o utilizar el azúcar genera mucho dolor en el paciente, es recomendable no usarlo, ¿sí? Cambiar el tratamiento, lo que evitamos o lo que tratamos de hacer es evitarle el sufrimiento y el dolor al paciente. Acá me dice, en la curación con colagenasa actualmente se usa film o se sigue usando la gasa o gasa húmeda. Nosotros, bueno, a ver si Luciana me corrige, nosotros estamos usando el film, eh, el film estéril, sí, en quemaduras. Eh, Usamos a veces el film microperforado con una pequeña capa de colagenasa muy finita, así, para que ésta pueda actuar. Y ahí se realiza la curación en un medio húmedo. Por lo general usamos en lo que es las quemaduras. A ver, deme un segundito. En la última etapa de cicatrización, ¿usa alginato de propóleo? Hemos usado en algunos pacientes, muy pocos, la verdad que no lo usamos tanto, pero sí hemos visto buenos resultados también con el propóleo. Sulfadiazina más azúcar impalpable, no lo hemos usado, la verdad que está muy bueno. Si tuvieron buenos resultados, la verdad, felicitaciones. Habría que actualizarse en ese tipo de curaciones, ¿sí? Se puede usar almíbar en vez de azúcar, genera menor dolor que el azúcar. Sí, puede generar menor dolor, hay que ver el almíbar como topificado puede ser. Recordemos que esto puede ser irritar también la piel perilesional, el azúcar o el almíbar. Acá, para lavar entre curación y curación sabemos que no es en seco. A ver. El lavado lo siguen haciendo con fisiológico o agua estéril con agregado de clorexidina. Nosotros estamos usando solamente fisiológico si vemos que la herida no tiene signos de infección. Solamente lavamos con solución fisiológica, ¿sí? Clorexidina usamos solo para la piel sana, no la usamos en heridas. Eh, Sé que se usaba en porcentajes de cada uno, sí, pero ya no se usa. No sé si, Luciana, estarán usando ustedes todavía. Nosotros usamos solamente la solución fisiológica para lavar y en caso de tener heridas infectadas, usamos Prontosan. ¿Cómo va? En realidad ya no tiene, digamos, tanto consenso el uso de la clorexina por la evidencia que hay justamente de los efectos adversos en cuanto al proceso de cicatrización. Sin embargo, lamentablemente, digamos, a nivel público se sigue utilizando, por lo tanto, a esos porcentajes, ¿no? Mencionados, al 1%, debajo del 1%. Sí, lo que son los colirios y el tema, sí, pero a nivel herida, menos del 1% no va a ser viable, sí, sino que vamos a seguir generando esa resistencia. Lo ideal, obviamente, es el producto que se mencionó anteriormente, ¿no es cierto? Como antiséptico ideal sería ese, porque de hecho tiene el surfactante que lo que ayuda es a romper la barrera del glucocáliz que regenera el biofilm que has mencionado muy bien. Pero bueno, la verdad que sí, yo lo uso solamente si lo tengo que usar con signos evidentes de infección. Fíjense, perdón, digo solo esto. En las últimas guías, las últimas guías ya tienen 2 años de infección, de los consensos en control de infecciones,
relacionado a heridas, ponen mucho hincapié en lo que es en la primera etapa del lavado. De hecho, fíjense que fue sostenido por un laboratorio que le llamaron higiene, ¿sí? Es decir, que se pone muchísimo hincapié a lo que es la primera parte de la curación, porque prácticamente estamos hablando de que tenemos todas las heridas desinfectadas, ¿sí? Y como tenemos muy pocas posibilidades de utilizar los productos que deberíamos usar por el alto costo, entonces se pone mucho hincapié en el lavado por, digamos, presiones, ¿sí? Se calculan presiones de lavado con agua sola o solución fisiológica. Es eso. Pero bueno, yo sí algunas veces lo tengo que utilizar porque otro producto no tengo. Bien, bien, bien. Muchas gracias, Lucy. No, de nada. Bueno, no sé si tienen alguna otra duda, chicos. ¿No? Bueno. Bueno, a ver acá. Bueno, quiero darle las gracias a todos. Espero haya sido esta información beneficiosa para ustedes, que se hayan sacado las dudas. La idea de esto era compartir o que todos manejemos un mismo idioma a la hora de abordar una herida, ¿sí? Eh, la idea era esa, de compartir los conocimientos, de en enfermería hablar un mismo idioma, de saber cómo está cada uno o en su lugar de trabajo, a qué tienen acceso, a quienes no. Por eso traté de mostrar los dispositivos a los que tenemos acceso dentro de lo que es el hospital público. Y bueno, la verdad que estoy muy contenta. Muchas gracias. Disculpen si por ahí no se entendió bien o no logré explicar lo que en realidad quería, pero bueno, es el primer Ateneo que hago, la primera reunión que hago como profesional por esta causa para poder aportar a la enfermería. La verdad que estaba llena de nervios, muchísimos nervios, pero bueno, gracias a todas las disertantes por su colaboración, por responder a este llamado, a esta convocatoria. La verdad que estoy muy contenta y espero poder realizar futuros encuentros, todo sea para el beneficio de la enfermería y que podamos crecer como profesionales, ¿sí? Yo creo que de la única manera que tenemos para enaltecer nuestra profesión es a través del conocimiento. Así que bueno, nada más. Agradecida totalmente, gracias a todos y bueno, damos por finalizado el Ateneo. Muchas gracias. Gracias. Mm.